Arranqué a obsesionarme con este tema por una razón bastante incómoda. Vi gente que ganaba bien, y aún así vivía con miedo. Miedo a que el auto se rompa, miedo a que suba una cuota, miedo a que el trabajo cambie de un día para el otro, miedo a que aparezca un gasto médico, miedo a abrir la AP del banco. Y cuando mirabas desde afuera parecía absurdo, porque no eran personas pobres en el sentido clásico. Tenían ingresos, tenían laburo, tenían cosas, pero estaban atadas, como si el dinero entrara por una puerta y saliera por otra, sin dejar nada construido. Yo mismo estuve ahí. Y lo peor es que desde adentro se siente normal. Te decís, bueno, así es la vida, todo está caro, a cualquiera le pasa, cuando gane un poco más, me ordeno. Ese es el cuento más peligroso, porque te mantiene trabajando para sostener una estructura frágil, y una estructura frágil, con un ingreso alto o bajo, se rompe igual. Solo que, cuando ganas bien, la caída duele más porque te da vergüenza. Te preguntas, ¿cómo puede ser que con este ingreso igual estés apretado? Y ahí aparece una palabra que nadie quiere nombrar: margen. El error que te deja pobre aunque ganes bien no es gastar en un gusto de vez en cuando. No es comprarte algo lindo, no es salir a comer. El error es más profundo y más silencioso. Vivir sin margen de seguridad. Vivir sin margen es vivir de manera que cualquier sacudón normal te empuje a decisiones desesperadas. Y las decisiones desesperadas son las que te roban el futuro. A mí me encanta explicarlo así porque se entiende rápido. La gente confunde tranquilidad con seguridad. Tranquilidad es: este mes llegué. Seguridad es: si el próximo mes viene mal, no me destruye. Tranquilidad es una foto. Seguridad es una película. Tranquilidad es pagar todo y respirar. Seguridad es saber que aunque algo falle, seguís de pie. Y cuando no hay margen, pasa algo perverso. No importa cuánto ganes, vivís con el cuchillo en el cuello. Porque el problema no es el ingreso. El problema es la rigidez, los compromisos, el gasto fijo, las cuotas, las suscripciones. El estilo de vida armado como si nunca pudiera pasar nada. Es como construir una casa sin cimientos en una zona de temblores y después sorprenderte cuando se agrieta. En mi caso, el margen empezó a aparecer cuando hice una pregunta que me cambió la cabeza. ¿Qué parte de mi ingreso ya está comprometida antes de que empiece el mes? Y no me refiero solo a alquiler o servicios. Me refiero a todo lo que te persigue sí o sí: cuotas, seguros, suscripciones, préstamos, planes, pagos mínimos, gastos normales que en realidad son permanentes. Esa cifra es el verdadero indicador de libertad, porque cuanto más alto es tu piso, más frágil sos. Y cuanto más frágil sos, más fácil es que un imprevisto te rompa. Yo vi gente ganar más y volverse más frágil, porque cada aumento lo convertían en un nuevo compromiso. Cambiaban el auto, se mudaban a un lugar más caro, sumaban cuotas, sumaban planes, sumaban cosas que se merecen. Y ojo, merecerse no es el problema. El problema es convertir merecimiento en rigidez. El problema es que el premio de hoy se convierta en el miedo de mañana. La fragilidad no se ve cuando todo está tranquilo, se ve cuando aparece el golpe. Y el golpe no es un apocalipsis. El golpe suele ser algo normal: un arreglo, una multa, un gasto médico, un mes con menos horas, un cliente que se cae, una inflación que sube más rápido de lo esperado, una comisión que no entra, un atraso, un cambio de reglas, cosas normales. Lo raro es pretender que no pase. Cuando vivís sin margen, ese golpe te obliga a hacer una de estas cosas: endeudarte caro, vender algo en mal momento, pedir prestado, atrasarte, refinanciar, pagar mínimos, entrar en pánico. Y ahí está el punto clave. No te empobreces por el golpe, te empobreces por la decisión forzada que el golpe te obliga a tomar. Yo lo llamo pobreza con sueldo alto, porque por afuera parece que todo está bien, pero por adentro estás sin aire. Tenés ingreso pero no tenés control. Tenés cosas pero no tenés libertad. Y la libertad en finanzas es margen. Margen para elegir, margen para esperar,
margen para negociar, margen para decir no, margen para no destruirte por un mes malo. Hay una imagen que me ayudó mucho. Un boxeador no pierde por un golpe solo, pierde cuando lo agarran sin guardia. Vivir sin margen es vivir sin guardia. Cualquier golpe te tambalea. Vivir con margen es tener guardia. Te puede doler, pero no te derriba. Y acá viene la parte más incómoda, pero más útil. El margen no aparece cuando ganas más. El margen aparece cuando diseñas mejor. Ganar más ayuda, obvio. Pero he visto gente con ingresos altos sin margen y gente con ingresos modestos con margen. La diferencia casi siempre está en el sistema, no en el número. El sistema se ordena cuando dejas de pensar en cuánto gano y empezás a pensar en cuánto me queda para construir después de sostener mi vida. Porque sostener tu vida es el mínimo. Construir es lo que cambia el futuro. Si todos los meses terminas en cero construcción, estás corriendo en una cinta. Y correr en una cinta con un sueldo alto es agotador y tarde o temprano te rompe. Entonces, el primer paso para crear margen real no es hacer un presupuesto de fantasía, es ver la verdad. Ver la verdad sin maquillaje. Yo tuve que sentarme y mirar mis números como si estuviera mirando el tablero de un auto. Sin culpa, sin drama, sin vergüenza. Solo información. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto se va sí o sí? ¿Cuánto se va en cosas que no me aportan? ¿Cuánto se va por ansiedad? ¿Cuánto se va por cuotas? ¿Cuánto se va por intereses? ¿Cuánto se va por costumbres que nunca cuestioné? La mayoría no se vuelve pobre por un gasto grande. Se vuelve pobre por fugas pequeñas repetidas, fugas que se sienten normales, fugas que nadie te enseña a mirar, suscripciones duplicadas, delivery por cansancio, compras impulsivas chiquitas, planes que se acumulan, pagos mínimos, intereses que pasan desapercibidos. Esas cosas no te destruyen en una semana, te destruyen en años. Y hay un punto todavía más profundo. El margen no es solo un número, es un estado mental. Cuando no tenés margen, vivís más ansioso. Cuando vivís más ansioso, tomás peores decisiones. Cuando tomás peores decisiones, perdés más margen. Es un círculo que se retroalimenta. Y por eso la salida no es una gran decisión heroica. La salida es romper el círculo por el lugar correcto. Reducir fragilidad. Reducir fragilidad no significa vivir triste. Significa dejar de construir una vida que necesita que todo salga perfecto. Significa tener un sistema que aguante errores comunes. Significa que un imprevisto no te obligue a pedir un crédito con tasas absurdas. Significa que una baja de ingresos no te empuje a vender tus cosas. Significa que si el mes viene feo, ajustás y seguís. Yo empecé a crear margen real cuando entendí que el dinero tiene funciones distintas. Hay dinero para vivir. Hay dinero para imprevistos. Hay dinero para objetivos de corto plazo. Hay dinero para construir a largo plazo. Si mezclas todo, cualquier cosa te rompe. Si separas funciones, tu vida se vuelve más estable automáticamente. Y acá aparece un concepto que parece técnico, pero es la esencia de todo. El vendedor forzoso. En inversiones, un vendedor forzoso es el que vende en el peor momento porque necesita plata ya. En la vida cotidiana pasa igual. El que vive sin margen se vuelve vendedor forzoso de su futuro. Vende tiempo barato, vende tranquilidad, vende salud, vende decisiones, vende paz mental. Acepta condiciones malas porque no puede esperar. Cuando vos tenés margen, el mundo te trata distinto. No porque seas mejor persona, sino porque estás en posición de elegir. Podés negociar, podés esperar, podés decir esto no. Y ese poder de decir no es una forma de riqueza que la mayoría nunca experimenta. Ahora quiero que te quede una idea clavada porque cambia todo. Construir margen no es una meta, es un hábito. No se trata de llegar a un número y listo. Se trata de sostener una forma de decidir. Porque si hoy construís margen y mañana lo convertís en gasto fijo, volvés a estar frágil. Si hoy salís de una deuda cara y mañana te metés en otra por ansiedad, volvés a estar frágil.
Si hoy te ordenás y mañana abandonás porque ya estoy bien, el sistema se cae. El margen real se construye cuando tus decisiones se vuelven coherentes con tu futuro, cuando dejas de premiarte con rigidez, cuando dejas de confundir comodidad con libertad, cuando dejas de usar deuda como calmante, cuando dejas de vivir como si no pudiera pasar nada. Y hay una pregunta que yo uso como filtro, y te juro que me salvó más de una vez. ¿Esto que estoy por hacer me compra libertad o me compra presión? Porque muchas compras te compran presión disfrazada de placer, y muchas decisiones incómodas te compran libertad disfrazada de sacrificio. A veces la libertad se siente como me estoy privando, pero en realidad es me estoy preparando. Prepararte no es pesimismo, es respeto por la realidad. Si vos hoy ganas bien, este tema es todavía más importante, porque es muy fácil caer en la trampa del ya estoy. Y el ya estoy es el lugar donde la fragilidad se arma silenciosa. Ganar bien con margen te hace crecer. Ganar bien sin margen te deja estancado en una rueda más cara. Yo no quiero que te pase eso. No porque yo sea un salvador, sino porque lo vi demasiadas veces. Gente con potencial enorme, reventada por un sistema mal diseñado. Y cuando el sistema está mal diseñado, siempre se termina pagando de alguna forma, con estrés, con deudas, con peleas, con salud, con falta de tiempo, con resignación. La buena noticia es que el margen real no requiere magia, requiere claridad y decisiones sostenibles. Y eso es lo que voy a empezar a bajar a tierra de manera más práctica. Cómo detectar exactamente dónde se te va el margen, cómo crear espacios sin sentir que te estás castigando, cómo bajar fragilidad sin dejar de vivir, y cómo construir un sistema que no te deje pobre aunque ganes bien. Porque la meta no es solo pagar el mes. La meta es que el mes no te coma la vida. Yo tardé en entenderlo porque es un error que se disfraza de normalidad. Vivir sin margen no se siente como un mal plan. Se siente como la vida adulta. Se siente como responsabilidad. Se siente como, bueno, hay que pagar. Y por eso es tan peligroso. Porque si lo sentís normal, no lo cuestionás. Y si no lo cuestionas, se vuelve tu piso. Y cuando tu piso sube demasiado, te volvés frágil aunque ganes bien. El margen de seguridad, en la práctica, no es un lujo, es un requisito para que tu vida financiera no dependa de la suerte. Porque hay algo que casi nadie dice en voz alta. La mayoría de las personas no se empobrece por un evento grande, se empobrece por una secuencia de meses donde todo se resuelve como se puede. Un mes usás la tarjeta, otro mes pagás mínimo, otro mes refinanciás, otro mes pedís prestado, otro mes te atrasás, otro mes vendés algo, otro mes se te acumula y así, sin darte cuenta, tu futuro se va vendiendo por cuotas. Yo lo vi de cerca en gente que ganaba bien. El problema era el sistema, porque cuando el ingreso sube, también sube la tentación de armar una vida más pesada, más compromisos, más planes, más gastos fijos, y la vida pesada se siente como progreso, hasta que viene un mes raro. Ahí te das cuenta de que estabas viviendo sobre una tabla sin baranda. La primera cosa que tuve que aceptar es que el margen se construye más por diseño que por fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad dura poco, el diseño dura años. Y cuando digo diseño, hablo de algo muy concreto. Decisiones tomadas una vez para no discutirlas todos los meses. Porque el problema real no es no sé ahorrar. El problema real es que todos los meses el ahorro compite contra una vida que se come el dinero, compite contra el cansancio, compite contra el me lo merezco, compite contra el estrés, compite contra el algoritmo que te vende, compite contra tu propia ansiedad. Y esa competencia mensual, tarde o temprano, la perdés. Entonces yo dejé de decir, voy a ser disciplinado, y empecé a decir, voy a cambiar el sistema para que la disciplina sea inevitable. Esa frase sola me ordenó un montón. Lo primero que hice fue identificar mi enemigo número uno, el gasto fijo. El gasto fijo es el verdadero dueño de tu vida.
No importa si ganas bien, si tu gasto fijo está al límite, vivís con miedo. El gasto fijo te obliga, te quita opciones, te convierte en alguien que necesita que el mes salga perfecto. Y acá hay algo que mucha gente no entiende. No hace falta que tu gasto fijo sea gigantesco para que te destruya. Solo hace falta que sea muy alto en relación a tu margen. Podés ganar un montón, pero si tu estilo de vida está montado con compromisos que se comen casi todo, sos frágil. Y esa fragilidad te deja pobre de la forma más cruel, no por falta de dinero, sino por falta de libertad. Yo tuve que hacer un ejercicio incómodo, listar todo lo que era obligación mensual. No solo lo obvio, todo, cuotas, suscripciones, seguros, servicios, planes, apps, préstamos, pagos recurrentes y también esos gastos estables que nunca anotás porque ya los asumís como parte de la vida. Y cuando lo vi junto, me pegó una realidad. Mi mes estaba prevendido. Esa es la palabra. Prevendido. Antes de que yo empezara el mes, ya había plata que no me pertenecía. Y cuando tu mes está prevendido, cualquier imprevisto te rompe el tablero, porque ya no tenés espacio. Y sin espacio no hay margen. Y sin margen no hay inversión. Y sin inversión no hay patrimonio. La solución no fue recortar por recortar. La solución fue bajar rigidez, porque rigidez es fragilidad. Una economía personal rígida se rompe con facilidad. Una economía personal flexible se adapta. Y flexibilidad no significa vivir mal. Significa no atarte con compromisos que después te aplastan. Ahí apareció una decisión que cambió mi forma de pensar. Dejar de premiarme con compromisos permanentes, porque eso es lo que hacemos cuando ganamos bien. Nos premiamos con cosas que nos persiguen todos los meses, y esos premios se convierten en presión. El auto nuevo no es solo un auto, es una cuota, es un seguro más caro, es mantenimiento, es nafta, es un piso más alto, la casa más grande no es solo una casa, es expensas, servicios, arreglos, impuestos y el miedo permanente de sostenerla. Entonces empecé a ponerle un filtro a mi vida. Si algo me sube el gasto fijo, lo pienso 10 veces. No por tacaño, por estratégico, porque mi objetivo no es parecer exitoso. Mi objetivo es ser libre. Después tuve que enfrentar otra fuga gigante, la deuda como anestesia. Esta es la trampa más común en gente que gana bien y se siente cansada, porque cuando ganas bien, el sistema te ofrece crédito por todos lados. Te lo pone en la cara, te lo hace fácil. Y lo fácil cuando estás cansado es peligrosísimo. La deuda anestesia porque te permite seguir viviendo como si no hubiera consecuencias. Te permite sostener un estilo de vida que no cierra. Te permite tapar un agujero sin cambiar nada. Pero lo que hace es comprarte alivio hoy y venderte presión mañana. Y mañana siempre llega. Yo aprendí a mirar la deuda con una pregunta fría. ¿Esta deuda me compra más libertad o me compra más obligación? Si me compra más obligación, la estoy usando mal, porque una obligación nueva reduce margen, y si reduce margen me vuelve frágil, y si me vuelve frágil, me convierte en vendedor forzoso de mi futuro. A veces la deuda puede tener sentido si te compra capacidad productiva, una herramienta que te permite trabajar mejor, un curso práctico que te sube el ingreso de manera real, una inversión en un proceso que reduce costos o aumenta eficiencia. Pero la deuda para consumo, para tapar emociones, para sostener apariencias, es una trituradora. Y acá se conecta algo importante. La gente no pierde por la deuda en sí, pierde por la rigidez que la deuda agrega. Porque con deuda necesitas meses perfectos, necesitas que todo salga bien. Y eso es una fantasía. Una de las cosas más dañinas de vivir sin margen es que te obliga a ser optimista con tu propia vida, optimista en el mal sentido, asumir que el mes va a salir bien, asumir que no te va a pasar nada, asumir que vas a cobrar en fecha, asumir que el auto no se rompe, asumir que no hay imprevistos, asumir que el país no te cambia el tablero. Y cuando vivís así, cualquier cosa te desarma. Yo me prometí salir de esa fantasía.
no volviéndome paranoico, sino volviéndome realista. Realista es diseñar para que la vida pase y vos no te rompas. Y acá aparece una palabra que para mí es el corazón del asunto: espacio. Crear margen es crear espacio. Espacio en el presupuesto, espacio en las decisiones, espacio en la cabeza. Porque cuando no hay espacio, tu vida se vuelve una reacción constante. ¿Cómo se crea espacio sin sentir que te castigas? Con dos movimientos simples pero sostenidos: eliminar fugas y bajar compromisos. Eliminar fugas es mirar esos gastos que no te suman y te drenan. No hablo de placer, hablo de derroche inconsciente. Gastos que se repiten sin darte valor real. Cosas que pagas por costumbre. Servicios que no usas. Compras impulsivas que te dan dopamina y después culpa. Esas cosas, repetidas, se vuelven un impuesto. Bajar compromisos es el cambio más potente. Compromisos son todo lo que te obliga a pagar, aunque el mes venga mal. Cuando bajas compromisos, ganas flexibilidad. Y la flexibilidad es la base del margen. A mí me costó porque en nuestra cultura se confunde vivir bien con tener compromisos grandes, como si el éxito fuera sinónimo de estar endeudado. Y eso es una locura. El éxito real es tener opciones. Entonces empecé a construir margen con una idea simple. Primero compro aire, después compro cosas. Aire significa que mi vida aguanta un golpe normal sin romperse. Aire significa que si un cobro se demora, no entro en pánico. Aire significa que si aparece un gasto, no me endeudo caro. Aire significa que puedo esperar una semana sin vender nada. Aire significa que puedo negociar en vez de suplicar. Y acá quiero clavar una idea que separa a quienes construyen de quienes improvisan. El margen no es lo que te sobra. El margen es lo que te separas antes de que la vida se lo coma. Cuando yo intentaba ahorrar lo que sobra, siempre pasaba lo mismo. No sobraba. La vida encontraba cómo comérselo. Entonces tuve que cambiar el orden. Separar primero, vivir después. No como una penitencia, sino como una compra de futuro. En ese momento lo más difícil fue emocional, porque separar primero se siente como me estoy privando, y en realidad es me estoy liberando. La privación es cuando no tenés elección. La disciplina es cuando elegís un beneficio mayor a futuro. Después de eso, empecé a notar que el margen no solo se construye recortando, se construye también aumentando tu capacidad de generar sin inflar tu estilo de vida. Este punto es clave, porque hay gente que se enfoca solo en recortar y se quema. No se trata de vivir apretado para siempre. Se trata de crear un sistema que te permita crecer. Yo empecé a mirar mi trabajo como un activo que podía volverse más valioso, porque si yo aumento mi valor, aumento mis ingresos. Y si aumento mis ingresos sin aumentar mis compromisos al mismo ritmo, el margen crece. Y cuando el margen crece, la inversión se vuelve posible. Y cuando la inversión se vuelve posible, el patrimonio arranca. Pero esto solo funciona si no caes en la trampa típica. Gané más, entonces gasto más fijo. Esa trampa mata el patrimonio. Te mantiene siempre en cero. Te da la ilusión de progreso, pero te deja igual. Entonces, yo me hice un pacto conmigo mismo. Cada mejora de ingreso tiene que mejorar mi margen primero. Recién después, si quiero, puedo mejorar mi estilo de vida, pero sin comprometerme a algo que me persiga. Este pacto, que parece pequeño, cambia todo en el largo plazo, porque lo que vos repetís se convierte en tu destino financiero. Si repetís me va mejor y me subo el gasto fijo, te volvés frágil. Si repetís me va mejor y aumento margen, te volvés libre. Y acá aparece la idea más importante de todas. El margen de seguridad es la condición para que el interés compuesto exista en tu vida. Sin margen, cualquier inversión es ansiedad. Sin margen, cualquier plan se interrumpe. Sin margen, abandonás. Y el compuesto castiga el abandono. El compuesto premia la consistencia, pero para ser consistente necesitas sobrevivir. Necesitas no ser eliminado por un mes malo. Necesitas no ser vendedor forzoso. Necesitas no depender del crédito caro.
Necesitas no vivir con el corazón en la garganta. Por eso, crear margen real no es ahorrar un poco, es cambiar la estructura para que tu vida no esté diseñada al límite, es reducir rigidez, es cortar fugas, es evitar anestesias, es separar funciones del dinero, es aumentar capacidad de generar sin inflar compromisos, es construir espacio. Y lo más lindo es que cuando empezás a crear espacio, la cabeza se calma, y con la cabeza más calma, empezás a tomar decisiones más inteligentes sin esfuerzo heroico, porque ya no estás reaccionando, estás eligiendo. A partir de acá, se vuelve posible hablar de cómo se arma un sistema concreto para sostener ese margen y convertirlo en patrimonio. No con teoría, sino con hábitos y reglas que resisten la vida real, la inflación, los ciclos, los imprevistos, el cansancio, la tentación, el ego y el miedo. Porque si las reglas no resisten eso, no sirven. Yo aprendí con golpes que el margen de seguridad no se construye con una sola decisión grande. Se construye con un conjunto de reglas que te protegen cuando estás en tu peor versión, cansado, apurado, ansioso, eufórico o frustrado, porque la vida no te desordena cuando estás lúcido y tranquilo, te desordena cuando estás bajo presión. Y si tu sistema depende de que siempre estés perfecto, ese sistema está condenado. Por eso, cuando digo cómo crear margen real, no estoy hablando de un par de consejos sueltos. Estoy hablando de diseñar un sistema que sea difícil de romper, un sistema que funcione aunque el costo de vida suba, aunque el trabajo se vuelva incierto, aunque aparezcan imprevistos, aunque el mercado asuste, aunque el entorno cambie. La diferencia entre quien construye patrimonio y quien solo sobrevive es que uno tiene sistema, el otro tiene esperanza. A mí me costó aceptar que yo vivía de esperanza. Esperanza de que el mes salga bien, de que no aparezca un gasto fuerte, de que el ingreso no se caiga, de que ya se va a acomodar. Y la esperanza es peligrosa porque te adormece, te hace postergar, te hace tolerar fragilidad, te hace creer que el problema está siempre afuera. Y aunque el contexto sea difícil, si tú no armas tu estructura, el contexto te arrastra igual. Entonces, lo primero que hice fue ponerle nombre al enemigo real, no la inflación, no la economía, no la mala suerte. El enemigo principal de tu patrimonio es la decisión forzada. Ese momento en el que te obligan a elegir mal, vender algo en el peor momento porque necesitas efectivo, tomar crédito caro porque no te queda otra, aceptar condiciones injustas porque no puedes esperar, pagar mínimos porque no alcanzas, refinanciar por vergüenza o caer en una compra impulsiva porque estás agotado. Ese instante es donde tu futuro se construye o se vende. Cuando lo entiendes así, cambia el foco. Ya no se trata de ser un experto ni de ganar al mercado. Se trata de no quedar expuesto a decisiones forzadas. Para eso existe el margen de seguridad. Ahora, la pregunta práctica es, ¿cómo se construye margen sin vivir con miedo y sin pensar en dinero todo el día? La respuesta es simple, aunque no siempre fácil, separando funciones, bajando rigidez y automatizando lo importante. Separar funciones es el corazón del asunto, porque si todo tu dinero vive mezclado en una sola bolsa mental, cualquier cosa te rompe. Un mes gastas de más y te comes el ahorro. Aparece un imprevisto y te comes la inversión. Te entusiasmas con una oportunidad y usas el dinero que debía protegerte. Eso es el caos clásico. Y el caos clásico es fragilidad. Yo empecé a ver mi dinero como un equipo con roles diferentes. Y cada rol tiene reglas distintas. La plata que sostiene tu mes no se expone a volatilidad. La plata de emergencias no se presta, no se toca para caprichos, no se usa para aprovechar oportunidades. La plata del largo plazo se trata como un proyecto, no como una ruleta. Y si tienes una parte para experimentar, esa parte debe ser pequeña y controlada, para que si sale mal no destruya nada. Esto parece obvio, pero mucha gente no lo hace. Por eso viven al límite, porque cuando no separas funciones,
un solo imprevisto te obliga a desarmar todo. Aquí aparece otra idea importante. El margen real no es solo tener un colchón. El margen real es evitar que tu vida crezca en rigidez más rápido que tu ingreso. Hay personas que juntan un colchón y después lo destruyen, sin darse cuenta, aumentando el gasto fijo, y vuelven a estar frágiles. Entonces no era no sé ahorrar, era subo el piso cada vez que respiro. A mí me sirvió pensar el gasto fijo como una estructura pesada. Cuanto más pesada es, menos capacidad tienes para moverte. No importa si eres fuerte, en algún momento te aplasta. Y lo peor es que ese peso no es solo dinero, es estrés, es miedo, es falta de opciones, es presión constante. Entonces me propuse bajar rigidez sin caer en extremos. Y ahí entendí que el gasto no es un bloque único. Hay gasto que te da calidad de vida real y hay gasto que solo te da alivio momentáneo. Hay gasto que te compra tiempo y hay gasto que te roba futuro. Hay gasto que te vuelve más fuerte y hay gasto que te vuelve más frágil. Por ejemplo, invertir en salud suele ser invertir en margen, porque te evita costos grandes después y te mantiene con energía para generar ingresos. Invertir en herramientas de trabajo o en productividad suele ser invertir en margen, porque te sube la capacidad de ganar. En cambio, gastar en cosas que aumentan compromisos mensuales suele ser fragilidad. Ese matiz importa, porque el margen real no es vivir triste. El margen real es vivir con inteligencia, elegir lo que te suma y reducir lo que te quita. No confundir placer momentáneo con libertad. Después viene el punto que más transforma: automatizar la construcción del margen. Si el margen depende de acordarme o de ser disciplinado, tarde o temprano se rompe. No porque seas débil, porque eres humano. Y el humano decide peor cuando está cansado. Entonces cambié el orden. Primero se separa, después se vive. Primero se protege, después se disfruta. Primero se construye, después se gasta. No como castigo, como arquitectura. Y quiero decir algo que cambia el juego. Lo que haces cuando te sobra no es un plan. Lo que haces antes de que sobre es un plan. La vida se come el sobrante, siempre. Entonces, si el futuro no tiene prioridad al principio, el futuro no existe. Ahora, esto solo funciona si hay una regla de oro: no usar el margen como excusa para improvisar. Hay personas que construyen margen y luego lo gastan impulsivamente porque total tengo y vuelven a caer. Por eso el margen debe tener propósito claro. A mí me ayudó esta idea. El margen compra opciones. Si uso el margen para caprichos que me suben la rigidez, estoy vendiendo opciones. Si uso el margen para construir, estoy comprando opciones. Aquí entra el interés compuesto, pero entendido como conducta. El compuesto es la consecuencia de sostener, no de hacer una vez. Hacer una vez lo hace cualquiera. Sostener es donde se separa el mundo. El compuesto premia la consistencia y castiga el abandono. Esto aplica al dinero y a todo lo demás. Si inviertes un tiempo y luego abandonas, te quedaste con la parte difícil y no llegaste a la parte buena. Si construyes margen unos meses y luego vuelves a subir el gasto fijo, destruyes el progreso. Si reduces deudas y después te endeudas otra vez para sostener un estilo de vida, vuelves a cero. El compuesto es duro con quien se rinde y generoso con quien se mantiene. Por eso empecé a medir progreso con una pregunta diferente. ¿Mi sistema está más fuerte o más débil que antes? No. ¿Me fue bien este mes? Porque el mes puede venir raro, puede venir peor, puede venir mejor, pero si tu sistema se fortalece, tú avanzas igual. Sistema más fuerte significa menos rigidez, más espacio, más control, menos dependencia, más capacidad de absorber golpes. Y aquí entra otra pieza enorme del margen real: diversificar puertas. No hablo de tener 1000 trabajos. Hablo de no depender de una única fuente de ingreso como si fuera una garantía eterna. Porque no lo es. La gente se rompe cuando se le cae su única puerta, incluso con un buen sueldo. Porque el buen sueldo sin alternativas es fragilidad. Yo empecé a construir una puerta alternativa de forma realista, algo que pudiera sostener sin quemarme.
algo que pudiera crecer si era necesario, porque esa segunda puerta no solo suma dinero, suma margen mental, te da aire, y con aire tomas mejores decisiones. En el mundo del empleado, esa puerta puede ser una habilidad monetizable. Asesorías, clases, servicios por proyecto, trabajo freelance, algo donde tu experiencia se convierte en valor para otros. En el mundo del independiente, esa puerta suele ser un sistema que no dependa de un solo cliente, o convertir parte de tu trabajo en algo más repetible. Lo importante es que exista alternativa, porque la alternativa te vuelve antifrágil. Si se cae una parte, el sistema no colapsa. Ahora hay una pieza que muchos evitan porque suena psicológica, pero es la base de todo: identidad. El margen real se sostiene cuando te conviertes en la persona que no se traiciona con decisiones impulsivas, no por moral, sino por estrategia. Hay una identidad frágil que dice: cuando me siento mal, gasto; cuando me frustro, me premio con algo que me ata; cuando me da miedo, salgo de la inversión; cuando me entusiasma, me lanzo sin medir. Esa identidad vive en el impulso. Y hay una identidad sólida que dice: cuando me siento alterado, no tomo decisiones grandes; cuando me va bien, refuerzo el sistema; cuando el mercado asusta, reviso el plan; cuando aparece una oportunidad, la evalúo sin poner en riesgo la base. Esa identidad vive en el método. Yo construí esa identidad con reglas simples pero firmes. Por ejemplo, no tomar decisiones financieras importantes en caliente. Si estoy eufórico o asustado, espero. No porque el mundo vaya a cambiar por esperar, sino porque yo cambio. Mi emoción baja y mi criterio sube. Otra regla: no financiar mi estilo de vida con deuda. Si algo no puedo pagarlo sin endeudarme de forma peligrosa, no es para mí ahora. No porque no lo merezca, sino porque mi libertad vale más. Otra regla: no usar el dinero de protección para jugar a ser inversor. Mi base es intocable, porque si mi base es tocable, mi vida vuelve a depender de la suerte. Otra regla: si mi ingreso sube, mi margen sube primero. Recién después mejoro mi estilo de vida, y lo hago sin aumentar rigidez. Si aumento rigidez, vuelvo a ser frágil. Estas reglas no me hicieron rico en un mes. Me hicieron estable, me hicieron difícil de romper. Y esa estabilidad es el terreno fértil donde el patrimonio crece. Porque cuando dejas de estar al límite, empiezas a ver oportunidades que antes no veías. Oportunidades de trabajo, de negociación, de inversión, de aprendizaje. Antes no las veías porque estabas ocupado sobreviviendo. Cuando tienes margen, tu mente se libera, y ahí el juego cambia. Esto es lo que casi nadie entiende. El margen no solo protege tu dinero, protege tu mente, y una mente protegida decide mejor, y decisiones mejores crean más margen. Es un círculo virtuoso. Ahora, un error que yo cometí y que veo mucho: creer que margen es solo gastar menos. No. Margen también es aumentar tu capacidad de generar, y esa parte es clave para que este plan no se sienta como castigo eterno. Aumentar capacidad de generar no significa trabajar sin parar, significa volverte más valioso, significa aprender a comunicar lo que haces, significa mejorar una habilidad que te permita cobrar más o acceder a mejores oportunidades, porque el mercado paga impacto, no sacrificio. Cuando tu capacidad de generar sube, sostener el margen se vuelve más fácil. Por eso el método real mezcla dos cosas: control de rigidez y aumento de valor. Y ahí, recién ahí, el margen se vuelve real y sostenible. No es una dieta financiera, es un nuevo metabolismo. Si tuviera que resumir todo este tramo en una enseñanza, sería esta: el margen real se construye cuando tus decisiones dejan de depender de tu estado de ánimo y pasan a depender de un sistema. Separas funciones, bajas rigidez, automatizas lo importante, proteges la base, diversificas puertas, mejoras tu capacidad de generar y sostienes. Sostener es el superpoder, porque sostener es lo que activa el compuesto,
Y el compuesto, con tiempo, hace lo que parece imposible. Te saca de la cinta, te da opciones y te devuelve el control. A partir de aquí, falta convertir todo esto en un plan de acción concreto que puedas ejecutar sin volverte loco y, sobre todo, sostenerlo incluso cuando la vida haga lo que siempre hace: moverse. Si tú quieres construir margen real, hay un punto donde tienes que dejar de pensar como una persona que paga cuentas y empezar a pensar como el director financiero de tu propia vida. No por dramatizar, sino porque cuando nadie lleva el control lo lleva el caos, y el caos siempre te cobra con intereses. A mí me pasó algo muy concreto. Yo creía que tenía un problema de ingresos, y sí, en parte lo tenía, pero el problema más grande era otro. Yo no tenía un sistema. Yo tenía decisiones sueltas, decisiones que se tomaban según el humor del mes. Un mes me iba bien y me relajaba. Un mes me iba mal y me apretaba. Un mes me entusiasmaba y gastaba. Un mes me asustaba y me prometía cambiar. Eso no es un sistema. Eso es una montaña rusa. Y en una montaña rusa no se construye patrimonio. Se sobrevive. Entonces empecé a construir un sistema simple, con pocas reglas, pero que se pudieran sostener. Y aquí está lo importante. No se trata de reglas perfectas. Se trata de reglas que resistan la vida real. La vida real incluye cansancio, tentación, imprevistos, inflación, cambios y emociones. Si tus reglas no resisten eso, no sirven. Lo primero que hice fue aceptar una verdad incómoda. Lo que no está definido, la vida lo define por ti. Si tú no defines cómo se distribuye tu dinero, se distribuye solo, y casi siempre de la peor forma. Si tú no defines límites al gasto fijo, el gasto fijo crece. Si tú no defines cómo reaccionas ante una crisis, reaccionas con miedo. Si tú no defines cómo reaccionas ante un mes bueno, reaccionas con euforia. Y miedo y euforia son pésimos asesores. Así que empecé por lo más básico: separar mi economía en capas. No lo hice para complicarme, lo hice para simplificar, porque cuando no hay capas, todo se mezcla. Y cuando todo se mezcla, cualquier cosa te rompe. La primera capa es la vida diaria. Esto es lo que mantiene funcionando tu mes. Aquí no hay heroísmo, aquí hay realismo: comida, vivienda, servicios, transporte, lo básico. Esta capa tiene un objetivo: estabilidad, que no haya sorpresas por desorden, que no vivas con el corazón acelerado por no saber si llegas. La segunda capa es protección. Esta capa existe para que tú no seas un vendedor forzoso. Esta capa existe para que un gasto inesperado no te obligue a endeudarte caro. Esta capa existe para que un mes raro no te rompa. Mucha gente trata esta capa como ahorro, y la palabra ahorro se siente triste. Yo la empecé a ver como seguro de decisiones, porque lo que te protege no es el dinero en sí, es la libertad de no estar obligado. La tercera capa es construcción. Esta es la capa que te saca de la cinta. Aquí entran tus aportes a largo plazo, tus inversiones, tus activos, tu crecimiento. Esta capa requiere paciencia. Y la paciencia, como ya viste, depende del margen. La cuarta capa, si existe, es exploración, pero exploración controlada. Algo pequeño para experimentar sin destruir tu base. Muchos se hacen daño porque convierten exploración en plan principal. Persiguen una oportunidad con todo lo que tienen, y si sale mal, se elimina el futuro. La exploración debe ser un anexo, no el motor. Yo sé que esto suena lógico, pero la mayoría no lo hace. La mayoría vive con todo mezclado. Y entonces, cuando llega el golpe, desarma la inversión. Cuando llega el golpe, usa el dinero de protección. Cuando llega el golpe, pide crédito. Y se repite el ciclo. Entonces mi regla se volvió clara. La protección no se toca para caprichos. La construcción no se toca por ansiedad. Y la vida diaria no se alimenta con deuda de consumo. Pero aquí viene el problema real. Estas reglas, si quedan en tu cabeza, se rompen, porque en tu cabeza compiten contra tus emociones,
Por eso el siguiente paso fue automatizar. Automatizar no es solo poner una transferencia. Automatizar es quitarte a ti del medio en los momentos donde tú eres tu peor enemigo. Porque tú, cuando estás cansado, justificas. Cuando estás estresado, compras alivio. Cuando estás frustrado, te premias con rigidez. Cuando estás eufórico, te crees invencible. Automatizar es una forma de decir, mi futuro no depende de mi estado de ánimo. A mí me sirvió pensar esto como un impuesto propio, pero un impuesto que me beneficia. Primero se separa para protección y construcción. Después se vive con lo restante. Y ese orden, con el tiempo, entrena tu mente. Porque tu mente se adapta a lo que queda. Y dejas de sentir que te falta. En realidad, dejas de vivir sobre un piso falso. Ahora, hay una trampa que aparece cuando la gente empieza a automatizar. Creen que ya está todo resuelto. Y vuelven a subir el gasto fijo. O vuelven a endeudarse por emoción. O empiezan a tocar la protección cada vez que quieren algo. Y entonces el sistema se cae. Por eso, una parte central del margen real es aprender a identificar rigidez disfrazada de progreso. Te doy ejemplos porque esto es donde se pierden muchos. Rigidez disfrazada de progreso es subirte a un gasto mensual por algo que te da placer hoy, pero te quita aire mañana. Rigidez disfrazada de progreso es cambiar libertad por apariencia. Es confundir comodidad con seguridad. Es creer que porque puedes pagar algo este mes, puedes sostenerlo siempre. No es lo mismo. Poder pagar no es poder sostener. Yo empecé a poner un filtro muy simple antes de aceptar un gasto fijo nuevo. Si mi ingreso baja por un tiempo, ¿esto me aprieta? Si la respuesta es sí, eso no es progreso, es riesgo. Y no hablo de vivir sin nada. Hablo de no convertir cada mejora de ingreso en una obligación permanente. Otra parte importante es reducir las fugas invisibles. Esto no se hace una vez, se hace como mantenimiento, igual que un auto. Tú no revisas los frenos una sola vez y te olvidas. Revisas, porque si no revisas, un día fallan. Con el dinero pasa igual. Las fugas invisibles suelen ser gastos que no te cambian la vida, pero sumados te quitan margen. Y lo peor es que no te das cuenta porque son pequeños. Suscripciones, comisiones, hábitos, compras por aburrimiento, por cansancio, por ansiedad, por me lo merezco. Cada fuga es un impuesto al futuro. Yo aprendí a diferenciar entre gasto consciente y gasto automático. El gasto consciente, aunque sea en placer, se elige, se disfruta, se controla. El gasto automático se repite sin que tú lo pienses, y ahí está el problema. Porque lo que se repite se vuelve identidad. Y si tu identidad es me gasto el margen sin darme cuenta, tu patrimonio no tiene chance. Ahora, hay algo que hace que todo esto sea más fácil. Aumentar tu capacidad de generar. Porque el margen se crea por control, pero se sostiene mejor cuando también hay crecimiento. Y aquí entra una enseñanza que parece obvia, pero casi nadie aplica. El mercado paga por impacto. Impacto significa o generar ingresos, o ahorrar costos, o reducir riesgos. Si tú haces algo que toca esas áreas, tu valor puede subir. Si tú haces algo que no toca esas áreas, tu ingreso suele tener techo. Entonces, para construir margen sin vivir apretado, tú necesitas volverte más valioso. Yo dejé de consumir educación financiera como entretenimiento y empecé a usarla como herramienta. No me interesa saber 1000 teorías si no puedo aplicarlas. Me interesa aprender cosas que mejoren mi ingreso o reduzcan mis errores. Hay gente que quiere invertir para que la inversión le resuelva la vida sin mejorar la capacidad de aportar. Y eso es difícil, porque al principio el motor de la inversión es tu trabajo. Tu trabajo es el combustible que alimenta la construcción. Si tú mejoras tu capacidad de generar, crece el combustible. Si crece el combustible y no crece la rigidez al mismo ritmo, crece el margen. Y cuando crece el margen, crece el patrimonio. Por eso, el plan de margen real siempre tiene dos frentes: reducir fragilidad y aumentar valor.
no uno solo, los dos. Reducir fragilidad es bajar rigidez, eliminar fugas, controlar deuda, proteger base, automatizar. Aumentar valor es mejorar habilidades que el mercado paga, comunicar mejor, negociar mejor, acercarte a problemas más valiosos, construir un canal alternativo, diversificar puertas. Y aquí aparece algo que cambia resultados de forma silenciosa. Cuando tienes margen, negocias distinto. Cuando no tienes margen, aceptas lo que sea. Cuando tienes margen, eliges mejor. Cuando eliges mejor, tu vida sube de nivel sin que suba la presión. Yo recuerdo la primera vez que pude decir no a algo que no me convenía. No fue un momento cinematográfico. Fue simple, pero me cambió la cabeza. Porque ese no solo fue posible porque había margen. Y ese no me llevó a un sí mejor después. Así se construyen oportunidades, no por suerte, por estructura. También entendí algo sobre el miedo. Mucha gente cree que el miedo se va cuando ganas más. No necesariamente. El miedo se va cuando tienes margen. Porque el miedo económico es, en gran parte, miedo a la fragilidad, miedo a no poder absorber un golpe. Cuando tú sabes que puedes absorberlo, el miedo baja. Y cuando el miedo baja, tu mente deja de sabotearte. Ahora, para que todo esto no sea solo teoría, hay un principio que a mí me sostiene. Decisiones pequeñas sostenidas, no cambios gigantes de una semana. Decisiones pequeñas que se repiten. A veces el progreso real es aburrido. Reducir un gasto fijo, automatizar un aporte, cortar una fuga, mejorar una habilidad, conseguir un cliente extra, negociar una condición, evitar una compra impulsiva, mantener una regla. Eso no se siente heroico, pero eso, repetido, se vuelve una vida distinta. Aquí entra el interés compuesto como filosofía. El compuesto no es un número en una calculadora. Es la consecuencia de sostener decisiones inteligentes sin romper el sistema. Y este es el punto donde muchas personas se caen. Quieren que el progreso se sienta rápido. Quieren sentir que ya cambió todo. Y como no lo sienten, abandonan. O se la hace compuesto castiga el abandono. Porque el compuesto necesita tiempo. Y el tiempo solo trabaja para quien permanece. Yo aprendí a querer permanecer. No por resignación, por estrategia. Porque permanecer es lo que te hace invencible a largo plazo. No invencible a los golpes, sino invencible a la ruina. Y eso nos lleva a la última parte, que es donde se cierra el círculo. ¿Cómo convertir este sistema en una rutina sencilla que puedas sostener, incluso cuando te vaya mejor, incluso cuando el país se mueva, incluso cuando tengas tentaciones? ¿Y cómo evitar el error que destruye a casi todos? Construir margen y luego regalarlo subiendo rigidez otra vez. Yo quiero cerrar esto con una idea que parece simple, pero que cambia vidas cuando la tomas en serio. El margen de seguridad no es un paso previo a la riqueza. El margen de seguridad es la riqueza en su forma más real, porque la riqueza, antes de ser un número, es la capacidad de no ser arrastrado por la urgencia. Es la capacidad de decidir con calma. Es la capacidad de esperar. Es la capacidad de elegir. Y esa capacidad solo existe cuando hay margen. El error que te deja pobre aunque ganes bien es vivir como si el ingreso fuera garantía. El ingreso no es garantía. El ingreso es combustible. Y si ese combustible alimenta una estructura rígida, no importa cuánto entre, se va. Se evapora en compromisos, se convierte en presión, se convierte en miedo, se convierte en una vida que requiere meses perfectos, y los meses perfectos no existen. Por eso, si tú te quedas con una sola enseñanza de todo esto, que sea esta: tu objetivo no es ganar más para gastar más. Tu objetivo es construir un sistema que te haga difícil de romper, y ese sistema se construye con margen. Cuando yo entendí esto, mi relación con el dinero cambió por completo. Dejé de ver el dinero como algo que me pasa y empecé a verlo como algo que administro. Dejé de verme como una persona que solo paga cuentas y empecé a verme como alguien que construye una estructura.
Y esa estructura, con el tiempo, hace lo que parece imposible. Te saca del ciclo de sobrevivir. Pero esto solo funciona si lo haces humano, si lo haces sostenible, si lo haces simple, porque un sistema demasiado complejo se rompe, y un sistema que te exige perfección se rompe. Por eso yo lo resumo en 3 principios que sostienen todo, sin necesidad de vivir contando cada moneda. El primer principio es proteger la base. La base es lo que impide decisiones forzadas. La base es lo que evita que seas vendedor forzoso de tu futuro. La base es lo que te permite atravesar un golpe sin destruir tu plan. Si no proteges la base, todo lo demás es frágil. Puedes tener inversiones, puedes tener estrategias, puedes tener ingresos altos, pero si un imprevisto te obliga a endeudarte caro o a vender mal, tu patrimonio se frena o retrocede. El segundo principio es controlar la rigidez. La rigidez es el enemigo silencioso. La rigidez es el gasto fijo que sube sin que lo notes. La rigidez es convertir cada mejora de ingreso en un compromiso permanente. La rigidez es vivir con un piso tan alto que cualquier cambio te asusta. Controlar rigidez no significa no disfrutar. Significa no hipotecar tu libertad por placer momentáneo. Significa no confundir estatus con estabilidad. Significa elegir una vida que puedas sostener sin miedo. El tercer principio es sostener la construcción. Construcción es todo lo que haces hoy para que tu futuro sea más fuerte. Aporte constante, reducción de deuda mala, mejoras de habilidad, diversificación de ingresos, inversiones con horizonte, hábitos que se repiten. La construcción no necesita que sea enorme, necesita que sea constante, porque lo constante es lo que activa el interés compuesto. Y aquí es donde se une todo con Buffett, pero aplicado a la vida real. El interés compuesto premia la consistencia y castiga el abandono. La mayoría no falla porque no sabe. La mayoría falla porque se cansa, porque se frustra, porque quiere resultados rápidos, porque cambia de plan, porque entra y sale, porque construye margen y luego lo regala subiendo rigidez otra vez. Entonces, para que esto no se quede en palabras bonitas, yo quiero que te quedes con una imagen. La vida financiera se parece más a sostener un puente que a ganar una carrera. Un puente se sostiene por estructura. Si la estructura está bien, pasan cargas, pasan golpes, pasan años. Si la estructura está mal, se cae con el primer camión. Tú no quieres vivir apostando a que no pase el camión. Tú quieres que el puente aguante. Ahora, hay un detalle que suele romper el puente justo cuando la gente empieza a mejorar. La tentación del ya estoy. Cuando te empieza a entrar más dinero, cuando te empieza a sobrar un poco, cuando por fin respiras, aparece una voz peligrosa. Listo, ahora sí me lo gasto. Y gastar no es el problema. El problema es gastar de una forma que te vuelve rígido otra vez. El problema es convertir un respiro en una nueva soga. Por eso el margen real se sostiene con una regla simple. Cuando tu ingreso sube, tu margen sube primero. Primero refuerzas la base. Primero compras aire. Primero bajas fragilidad. Recién después, si quieres, mejoras tu estilo de vida, pero sin convertirlo en presión permanente. Esa regla, sostenida en el tiempo, te cambia el destino. Y ahora quiero hablarte del punto más importante, el que casi nadie aborda. El margen no solo se construye con dinero, se construye con identidad. El día que tú te conviertes en alguien que no se traiciona por impulso, tu patrimonio despega. Porque las finanzas personales no se destruyen por falta de cálculo, se destruyen por impulsos repetidos. Impulso de gastar por cansancio, impulso de endeudarte por ansiedad, impulso de invertir por euforia, impulso de vender por miedo, impulso de querer recuperar rápido cuando algo sale mal. Ese impulso es el que te deja pobre con buen ingreso, porque te quita margen, te obliga, te vuelve frágil. Entonces, tu meta real es esta: diseñar un sistema donde el impulso tenga menos poder, y eso se hace con reglas simples y repetibles. No tomar decisiones financieras importantes en caliente. No financiar estilo de vida con deuda.
No tocar la protección para caprichos. No mezclar dinero de corto plazo con inversiones de largo plazo. No convertir oportunidades en plan principal. Estas reglas parecen pequeñas, pero son enormes, porque te mantienen dentro del juego, y el juego se gana permaneciendo. Ahora bien, yo no quiero que termines este video inspirado y al día siguiente vuelvas a lo mismo. Eso no sirve. Lo que sirve es una sola acción concreta que puedas hacer hoy y sostener por un tiempo razonable, porque el cambio real no se da por entender, se da por ejecutar. Así que aquí va una decisión simple para los próximos 30 días. Durante un mes, antes de gastar en cualquier cosa que no sea necesaria, haz una pausa y pregúntate una sola cosa. ¿Esto me compra margen o me lo vende? Si te compra margen, adelante. Si te vende margen, espera. No tienes que decir nunca, solo todavía no. Y junto con esa pausa, aplica una regla de orden. Apenas recibas tu ingreso, separa primero una parte para protección o construcción, aunque sea pequeña. No esperes al final del mes. Hazlo al principio. Hazlo automático si puedes, porque si lo dejas para cuando sobre, no va a sobrar. Ese es el movimiento que cambia todo. Separar antes de que la vida se lo coma. Si tú haces solo eso durante 30 días, te van a pasar dos cosas. Primero, vas a empezar a ver con claridad dónde se te va el margen. Vas a detectar fugas que antes eran invisibles. Segundo, vas a sentir por primera vez algo que mucha gente no siente jamás. Aire, un poco de aire. Y ese aire, aunque sea pequeño, cambia tu psicología. Te saca de la urgencia, te devuelve la calma. Y cuando tienes más calma, decides mejor. Y cuando decides mejor, construyes más margen. Eso es el inicio real del patrimonio. No una inversión brillante, no un golpe de suerte, un sistema, un hábito, una estructura, porque al final la riqueza no es un truco, es una consecuencia. La consecuencia de vivir con margen, de sostener decisiones, de evitar errores irreversibles y de dejar que el tiempo haga su trabajo. Si tú quieres dejar de ser pobre aunque ganes bien, deja de vivir al límite. Deja de construir rigidez. Deja de anestesiarte con deuda. Deja de premiarte con presión. Compra margen, compra aire, compra opciones. Y un día, sin un momento épico, sin un gran anuncio, te vas a dar cuenta de que algo cambió. Ya no vives con miedo a un gasto inesperado. Ya no te domina la urgencia, ya no te obliga el mes. Tú eliges, tú negocias, tú esperas, tú decides. Eso no es solo dinero, eso es libertad. Y esa libertad empieza con una sola cosa: margen de seguridad real.